Ok, quedamos en estudiar las últimas líneas de la página 25 y 26, que es la Beraitá de Rabbi Ishmael. Una Beraitá es un estudio de un Taná, que son los sabios de la Mishnah, pero que no fue incorporado a la Mishnah, que está en alguna otra parte de la literatura judía. En nuestro caso, esta Beraitá está en la introducción de la Sifra del Midrash, que es un Midrash que tiene ley también, Alajá, del libro de Vaikra. Y la tenemos a continuación de lo que son los korbanot, que son todos los sacrificios que se estudian por la mañana, porque como no tenemos el templo, tienen que recrearse, tienen que realizarse de alguna manera, entonces lo hacemos de forma intelectual, estudiando cómo lo hacían y pensándolo, o sea, meditando y diciéndolo también. Terminando esto, para poder decir el Kadish Rabbanan, que como explicamos en otra ocasión marca una transición dentro del rezo, se elige precisamente esta Beraitá por su importancia. Son los 13 midot, las 13 maneras con las cuales se interpreta la Torah. El Talmud básicamente se dedica a esto, a interpretar la Torah, a explicarnos cómo las leyes de la Torah las deducimos, las comprendemos, las desarrollamos utilizando estas 13 herramientas. Entonces, estas 13 herramientas sirven tanto para las leyes que están explícitamente escritas en la Torah, como las que están implícitas, que nosotros las deducimos, las entendemos, las utilizando estas 13 herramientas. Entonces, vamos a empezar con la primera para ir entendiendo mejor qué quiere decir cómo es una herramienta de estudiar la Torah. La primera se llama Kal Vahomer. Literalmente, Kal quiere decir liviano y Homer quiere decir pesado o estricto. La traducción del Sidur, para que entendamos mejor, es una conclusión derivada de una premisa menor a una condición más indulgente, a una más importante o estricta y viceversa. Va a dar un ejemplo muy simple de Kal Vahomer, que es si una persona dice, si un adulto puede levantar esta botella, si un niño puede levantar esta botella, un adulto que tiene más fuerza, más aún que va a poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el liviano? El niño. Y el pesado, por decirlo de cierta manera, es el adulto. Entonces uno los compara, y de esta manera, si uno sabe la ley en el caso menos estricto, en el caso más estricto va a ser al revés, va a ser más a uno o al revés. Por ejemplo, el primer Kal Vahomer que está escrita claramente en la Torah es cuando Dios le dice a Moisés que saque a los judíos de Egipto, que vaya al faraón a decirle que deja a los judíos salir. ¿Cómo contesta Moisés? Con un Kal Vahomer, dice: si los judíos no me están prestando atención, que son los interesados, los que tendrían que, qué bueno, ellos me están ignorando, que son los que tienen todo para ganar de la libertad, el faraón, que tiene todo para perder, que se le queden sin esclavos, seguro que no me va a escuchar.
Entonces, en este caso, ¿quién era el cal, el liviano, el fácil? Los judíos. Tenían que ser los fáciles de convencer. Y ellos no se dejaron convencer. Entonces, el Homer, los más pesados, por el más pesado de convencer que era el faraón. Menos. Una aplicación alágica que vemos en la Torá es cuando Miriam habló la Shonará y fue castigada con lepra, con tzara. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Si Miriam hubiera hecho enojar a su padre y él tanto se enoja de que él, para demostrar su desagrado, hubiera escupido frente a ella, o sea, la hubiera avergonzado, ella estaría tan avergonzada y tan apenada que por una semana nadie lo hubiera visto. Se hubiera escondido, aislado por una semana de la vergüenza. Ahora, ¿quién la despreció? Dios. Entonces, más aún que por una semana tiene que estar aislada, castigada, fuera del campamento, porque Dios fue quien la avergonzó en este caso. Ahora, la lógica hubiera decir, bueno, si el papá la avergüenza una semana fuera, cuando Dios le hace algo así, mínimo 2 semanas, ¿no? Sería lo lógico, si no un mes, si no un año, quién sabe cuánto. O sea, ¿cómo se puede comparar? El papá puede ser que no controló su ira, puede ser que el papá esté mal, no sé, puede ser muchas cosas, que estaba nervioso ese día y reaccionó mal, o muchas cosas se puede explicar, justificar lo que hizo el papá, como decir, bueno, no era tan serio, pero en Dios no hay error, no hay ira, no hay... Si lo hizo es porque lo merecía. Entonces uno dice, bueno, más aún tendría que haberse aislado por 2 o más. Dice, no. La regla del Kal Vajomer es que no puedes desviarte de lo que es el liviano, nada, ni 1 milímetro. ¿Por qué? Porque uno ya entra a la incertidumbre. Si yo sé que por el papá una semana tiene que estar no se puede hacer más que esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se desvía, ¿sale? Bueno, ¿cuánto más? Uno va a decir, bueno, un día más, uno va a decir una semana más, un año, ya no hay límite. Cuando uno se desvía de lo que son los parámetros que uno tiene, entra en lo que es terreno peligroso. Como cuando le hacían preguntas sobre la teoría de la evolución, a mi papá él contestaba muy simple. Dice, o sea, sabemos que la Torá dice que el mundo en que vivimos tiene 5.773 años y unos meses, nada más. Entonces, ¿y cómo que hay teorías de la evolución y que el mundo tiene millones y billones y trillones de años? Dice, es muy simple. Dice, es la diferencia entre una intrapolación y extrapolación. La intrapolación es algo seguro. Por ejemplo, si yo sé que el agua es líquida a los 20 grados y es líquida a los 22 grados, es seguro asumir que a los 21 grados va a ser líquida también. Eso se puede decir que es ciencia o algo lógico. Pero si yo sé que es líquida a los 20 grados y a los 22 grados, decir que a los 10 millones de grados va a ser líquida también, ya es una extrapolación. Estoy saliendo de la información que tengo y ya entro en... ni siquiera se puede llamar teorías científicas, son fantasías. Si es ciencia ficción o fantasías científicas. Entonces, él decía, la ciencia estamos
guardando información, forma científica, los últimos 100, exagerando 200 años que hay datos realmente científicos que se pueda decir que son confiables. De ahí decir que sabemos 200, 100 años de lo que es la vida del mundo, querer extrapolar a miles, cientos, billones de años no es ciencia, es totalmente ilógico. Y la Torah nos pone como esto un parámetro muy claro. Dice, si sabes con certeza en un caso, el caso, aunque sea mucho más la diferencia, no puedes salir, ¿no? Como sabemos que si un niño levanta 10 kilos, el adulto podemos hacerlo que levanta 10 kilos también. 11 kilos, quizás sí, quizás no. Ya no es ciencia cierta. Ese es el Kal Vachomer. Comparar dos, pero nos atenemos a el primer caso, a lo que es el caso liviano. Ahí es como decir medida por medida, no hay variaciones. Sí, sí. Otro ejemplo práctico de esto es cuando una persona claro, vamos a ir a la segunda, así vamos a entender más, vamos a volver un poquito a pensar más. La segunda se llama Gezerah Shavah. La traducción es una analogía entre dos leyes establecidas sobre la base de expresiones idénticas en el texto bíblico, que es únicamente funciona en hebreo, obviamente, para decir que son expresiones idénticas, porque en las traducciones se pierde muchísimo. Entonces, cuando dos veces se utiliza la misma expresión y en un caso se especifica más y en el otro caso se especifica menos, entonces podemos compararlos y decir, bueno, si es la misma expresión, quiere decir que en ambos casos va a funcionar igual. Por ejemplo, hay una ley en que se nos prohíbe arrancarnos los cabellos en señal de luto, como lo hacen los paganos. Hay muchas prohibiciones, hacerse cortadas, etc. Eso no se puede arrancar los cabellos en señal de luto. En otro lado, hay una prohibición similar a los Kohanim, en que dice nada más que no van a hacer una korja. Korja quiere decir hacerse calvo, crear una calvicie. Pero no especifica por qué no se puede hacer. Entonces, la comparación es por cuanto que utiliza exactamente la misma expresión. Dice, así como la primera ocasión dice no van a hacer una calvicie, una korja por un luto, del mismo modo el Cohen no puede hacerse, cuando está prohibiendo que se haga una calvicie, es en caso de que está de luto por alguien. No tiene una prohibición el Cohen de si quiere cortarse a cero, corte militar, no tiene problema el Cohen hacer eso. Pese a que no lo especifica la segunda vez. ¿Por qué? Porque cuando la Torah me explica que el hoy que Korja no causa una calvicie lo dice por un muerto, los otros lados en que la Torah repite la prohibición se extiende ya que es la misma tipo de expresión. ¿Vamos claros con las dos primeras por ahora? Sí, entonces tenemos en un caso es una deducción porque una es más estricta y otra es menos, y en otro caso, en el segundo, entonces comparamos una con la otra, y la segunda que será Shabbat, expresiones idénticas en distintos textos, se compara lo que nos enseñó en un caso con el del otro. El tercero se llama Binyan Av
mikatuv echad uminyanav mishnei ketuvim. Quiere decir un principio general derivado de un texto bíblico o de dos textos bíblicos conexos. Dice, es aplicable a todos los casos análogos, aunque no especificados en detalle. En otras palabras, Binyanav quiere decir establecer un precedente. Es decir, literalmente Binyanav quiere decir construir un papá, un padre. ¿Qué quiere decir construir un padre? Un padre como en Shabbat. ¿Cuántas actividades prohibidas hay en Shabbat? 39. ¿Cómo se llaman esas? Son los 39 avot, los 39 padres. ¿Por qué padres? Explica el Talmud, porque hay muchos derivados, muchos hijos. Entonces, aquí lo que nos está enseñando es que uno construye un papá, quiere decir, construye un precedente, crea un precedente, y de ahí se puede derivar enseñanza a casos similares. Por ejemplo, la Torá nos dice que Pesaj es un Yom Tov, un día santo, casi igual a Shabbat, con la diferencia de que se nos permite, dice la Torá, lo necesario para preparar comida. Y son tres diferencias. O sea, en Shabbat hay 39 actividades prohibidas, en Yom Tov son nada más 36. ¿Cuáles son las tres necesarias para preparar comida? Encender fuego. Bueno, no encender fuego, transportar fuego. Encender fuego no se puede. Transportar fuego. Si tengo aquí un fuego, moverlo aquí, también hacerlo más grande. Cocinar, obviamente, sin cocinar es difícil hacer comida. Y también transportar, porque parece que ya en las épocas bíblicas era muy común que uno no tenía todos los ingredientes, iba al vecino a pedirle una taza de azúcar o de sal. Entonces era común que hacía falta transportar. Entonces nos permite, la Torá dice con respecto a Pesaj, que va a ser un día santo, día de descanso igual a Shabbat, pero con esa excepción. Y lo dice con respecto a Pesaj, que es el primero de los Shalosh Regalim, de las tres fiestas en las que todos los judíos que se presentaban en el templo, y que incluye todos Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shavuot, obviamente, que recién celebramos, y también cae dentro de la categoría de Yom Tov. ¿Qué otro día? Uno más falta. Rosh Hashanah. Okay. Rosh Hashanah es el cuarto. Yom Tov tiene exactamente las mismas leyes que Pesach y Shavuot. Yom Kippur no, porque Yom Kippur ya están a nivel de Shabbat. Entonces, por cuanto que nos establece ese precedente, en el primero ya lo aplicamos a todas las otras Yom Tov, a todas las otras fiestas. Entonces, esto se basa en un texto, pero dijimos, ¿cómo es el texto? Un principio general derivado de un texto bíblico o de dos textos bíblicos conexos. Por ejemplo, cuando hablamos de los mumim, de los defectos físicos que descalifican a un Cohen para trabajar en el Bet HaMikdash. Continuando hablando de los Kohanim, el Cohen no podía tener defectos físicos para trabajar en el templo, y otro que no podían tener defectos físicos para estar en el templo eran los animales, que no se podía ofrecer un animal defectuoso en el altar. Entonces, interesantemente, con los Kohanim se mencionan algunos defectos, con los animales se mencionan otros defectos, pero siempre se habla de defectos
incapacitantes para lo que es el templo. Entonces se compara. Todo lo que al Cohen lo anula para el servicio también arruina un animal, y todo lo que arruina un animal también descalifica al Cohen para que pueda trabajar en el templo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo qué quiere decir el defecto. Hay que entender, uno dice, bueno, ¿por qué tanta complicación? Que uno de los principios de la Torah es que es muy parca, muy breve en palabras. Nos enseña a hablar brevemente, ¿no? Entonces, si uno ya estableció cuál es la ley, cuál es el significado de la palabra defecto, ya no la sabe para toda la Torah, no hay que repetirla constantemente. Y cuando se repite, muchas veces hay que prestar mucha atención porque hay enseñanzas nuevas y distintas. ¿Quién se le ocurre un ejemplo de esto? Algo relacionado con Shavuot. Los 10 mandamientos se repiten en la Torah, pero no son idénticos. Uno dice Shamor, otro dice Zahor. ¿Por qué? Porque las dos son realidades de Shabbat, que hay que cuidarlo y hay que recordarlo. Entonces, si algo se repite en la Torah es porque hay un motivo. En la Perashá la semana pasada fue algo muy repetitivo. ¿Sí? ¿Qué fue muy repetitivo? Las ofrendas de los príncipes de Israel, que cada uno dio exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la Torah muy bien nos podría haber dicho: el primer príncipe dio esto, esto y esto, y los 11 días siguientes los otros dos príncipes dieron exactamente lo mismo. Para que la Torah no nos hace ninguna diferencia, pero si uno busca las explicaciones, cada uno de los objetos y los números relacionados con cada objeto que trajeron, para cada tribu tenía un significativo y un motivo totalmente diferentes. Para cada uno quería decir otra cosa. Para dar un ejemplo muy simple de entender, cuando nosotros estamos rezando, por ejemplo, la bendición de Refaeinu, la bendición de que Dios nos dé salud, una persona puede estar pensando en que tiene una uña encarnada que le causa mucho dolor e incomodidad, que es algo válido, ¿no? Si uno tiene que pedirle a Dios todas las necesidades. Pero otra persona puede estar pensando en alguien que está en ese momento le están haciendo una operación de corazón. Dicen exactamente las mismas palabras, pero lo que significa para ellos y las consecuencias de lo que va a pasar es totalmente distinto, ¿no? Como cuenta la historia de que en el Muro de los Lamentos llegó un hombre que viajó especialmente de New York para rezarle a Dios porque estaba por hacer un negocio que lo podía o arruinarlo o llevar a la gran fortuna. Y está tratando de rezar, llega al Muro de los Lamentos, y al lado de él hay un israelí que estaba grite y grite: Dios, danos parnasá, y Dios, necesitamos sustento, y fuerte, paréjale. Y no. El otro dice: oye, ¿qué estás gritando tanto? Dice: no, es que me llegó la cuenta de la electricidad y son 200 shekel y no tengo, y 200 shekel que son $50. Dice: toma 100 y ya no me molestes a Dios, déjame a mí rezar, que mi negocio son $10 millones, no $50. Entonces le llegó más rápido a él, pero las mismas palabras que uno puede decir Bareja Leino, para una persona tienen un significado muy profundo y otro puede ser más superficial, entonces, o totalmente distintos. Entonces aquí, cuando los príncipes trajeron exactamente lo mismo,
pero su meditación, el sentimiento y lo que significaba históricamente cada uno por lo que había pasado con la tribu de Shimón y de Isahar, cada uno tenía otro. Y es lo bonito de estudiar la Torah, que uno encuentra en la misma ofrenda una profundidad que de forma aparente uno no la encuentra. 5, 6 y 7 están muy conectados. ¿Está claro hasta ahora los primeros tres? Ok. Número 4 dice así: cuando una norma general está seguida de un particular explícito, la norma se limita al particular concreto. En hebreo son dos palabras, klal u prat. En español son como 50. ¿Pero qué quiere decir esto? Klal quiere decir una generalidad, una regla. Bueno, klal quiere decir una regla, pero también quiere decir una generalidad. Y prat quiere decir una especificación, una limitante. Entonces, vamos a dar un ejemplo del versículo que dice Adam ki akri mikem min habeima. Una persona cuando ofrezca de ustedes una bestia, dice, para hacer sacrificio a Dios, pero después de decir la palabra bestia, dice ganado o ovejas. Ganado por lo general se refiere a vacas, ¿no? Vacuno. Y ovejas es lo que se pastorea, ¿no? O sea, ovejas, borregos, ese tipo de... En hebreo son dos, es vacuno y ¿cuál es la otra? Bovino y bovino. Vacuno y bovino. Entonces, la palabra Hayá, bestia, incluye a muchos animales. Un león es una bestia también. Por eso especifica después qué tipo de bestia, qué tipo de animales, ganado o bovino. No animales que no son kosher. Ahora, inclusive animales que son kosher, pero que no son ganado o bovino, uno podría pensar también que sí los puedo ofrecer como sacrificio. Por ejemplo, una jirafa. Una jirafa técnicamente es kosher, pero no se puede ofrecer. No había sacrificios de jirafas en el tiempo. Había ciertos ¿cómo se dice? Venado también es un animal kosher, pero no es ni ganado ni bovino. Entonces nos está excluyendo. Entonces entendemos que solo ganado o bovino, no cualquier hayá, no cualquier bestia, aunque sea kosher. ¿Ok? Entonces, este es muy simple. Primero está la regla, después la especificación. ¿Qué quiere decir? Solo los especificados, no ninguno. Ahora es al revés. El 5 dice, cuando una especificación está seguida de una norma general, entonces todo lo que está contenido en la norma general se aplica. Es al revés. Primero dice lo específico y después lo general. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de las leyes de Shabbat Aveirá, la obligación de regresar los objetos perdidos, dice, así le harás, así harás con su burro, que se encuentra el burro de tu prójimo perdido, y con sus ropas. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparentemente yo tengo la obligación de devolver si encuentro un burro o si encuentro ropas, pero si encuentro una botella, un reloj, no. Después dice la Torah, y así harás con todo, cualquier objeto perdido de tu prójimo.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primero especificó y después generalizó. ¿Con qué me quedo? Con la regla general. Quiere decir que tengo la obligación de regresar cualquier objeto que mi prójimo haya perdido. Entonces van a decir, entonces ¿para qué me dijo burro o ropa? Que me diga, regresa cualquier objeto. Dice no. Nos está enseñando de que no todo lo que se pierde al compañero hay obligación de regresar, solo lo que es identificable como el burro y la ropa. O sea, si a mí se me pierde, por decir, una peseta, una moneda de 25 centavos, ¿cómo la puedo identificar? Que tenía la cara de Washington, que decía 25, que todas son iguales. Entonces, pero una ropa, por más que de la tienda sacan muchas ropas iguales, pero ya uno, su camisa sabe donde tiene una manchita, donde tiene una arruguita, donde le falta un botón, no sé, uno reconoce su ropa, ni que hablar el burro sobre el que uno monta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pérdida, dinero a veces también puede ser reconocible. ¿Cómo? Si a mí se me perdieron, por ejemplo, 25 pesetas que estaban atadas con cinta, con tape, una pila de 12 y una de 13, y tenían estaban una sobre la otra balanceándose en la esquina, entonces ya no es decir cualquier peseta. Si sabía que la del 13 estaba arriba y la 12 abajo y estaba en una diagonal, pues quiere decir que yo las puse ahí, si no, ¿cómo sabría tanta información? Entonces, dinero también puede ser reconocible en ciertas circunstancias. Ahí tenía un amigo que en las bodas judías siempre le gustaba tomar el micrófono y decía: si alguien perdió $10,000 atados con una gomita azul, tenemos buenas noticias. Encontramos la gomita, la liga. Entonces, obviamente, según la ley, no se anuncia de esa manera. La ley dice, debe decir, encontré dinero. Y ya la gente viene a mí y me dice, yo perdí $100. Encontré otra cantidad. No eran 200 porque el de al lado escucha y dice, eran 200. Entonces, obviamente hay que ser muy discreto y muy inteligente, pues es una mitzvah muy grande. Y hace poco alguien hizo un sitio de internet para tefilín perdidos o encontrados. Muy bonito, porque pasa. Y por más que los tefilín tienen el nombre, pero no se dice Abraham Ben Yitzhak. No viene nadie. Hay gente que sí pone su teléfono o otra dirección por si se le pierde, pero es una mitzvah muy grande de devolver lo que se le pierde. Entonces, tenemos klal ufrat y frat uchlal. Generalidad y especificación y generalidad. La sexta se viene más complicado, dice. Cuando una norma general está seguida de una especificación y luego nuevamente de una norma general, la ley es aplicable únicamente a los casos que son análogos a la especificación. Entonces tenemos término general, específico y general. Vamos a dar un ejemplo en el caso de los shombrim. Según la Torah hay 4 tipos de cuidadores o de personas que tienen propiedad ajena y tienen 4 niveles de responsabilidad. ¿Cuáles son? Si yo le doy a Abraham esta botella, digo, por favor, cuídamela. Lo estoy haciendo responsable de la botella, pero también le estoy haciendo un favor. Le estoy pidiendo un favor.
Si yo le digo a Abraham, cuídame esta botella y te voy a pagar $100, obviamente está tomando un nivel de responsabilidad más elevado. Si Abraham me renta esta botella, no sé si se rentan, pero por decir, me renta un carro, entonces obviamente él tiene cierto nivel de responsabilidad, pero yo también tengo cierto nivel de responsabilidad. Si Abraham me pide prestado un carro, tiene más responsabilidad que si me lo renta. Pero todos tienen ciertos casos en que están obligados, son responsables, y ciertos casos a veces que están exentos, pero varía la ley. Entonces el versículo dice así: si un hombre le entrega a su amigo dinero o utensilios para que los guarde, ¿qué quiere decir? Empieza de una forma general, si le entrega a su amigo, pero después va en particular, dinero o utensilios, pero después vuelve a generalizar para que los guarde. Entonces aparentemente se está expandiendo, o sea, está generalizando. Uno puede cualquier cosa que lo guarde. Entonces tenemos regla específico general, específico general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las leyes esta se aplica a cualquier utensilio, pero que tiene que cuidar contar con las condiciones de dinero o utensilios. ¿Cuáles son las condiciones de ellos? Que tienen un valor intrínseco, que valen por sí. A diferencia, ¿qué es lo que no tiene un valor intrínseco? Un cheque. Un cheque no vale por lo que sí, sino por lo que representa. Dinero vale por lo que... Bueno, dinero también hoy en día es discutible si vale por lo que sí, porque... no, o sea, originalmente los billetes fueron inventados porque tienen, se supone, un respaldo de oro en el banco. Entonces el billete, vamos a decir un centenario, entonces, para hacer algo que sí tiene valor intrínseco, que modela todo el dinero antes. ¿Y qué tienen en común dinero y utensilios? Que son móviles también, es algo que se puede mover. Entonces, la misma modo, la ley esta de los cuidadores o la responsabilidad que uno tiene para hacer la propiedad del prójimo abarca todo lo que cumple con estas condiciones, con estas dos condiciones. Si fuera una tierra, por ejemplo, no, porque no es algo móvil, ¿no? Alguien se metió, me dice cuídate de la casa, y alguien se metió a fuerza en una propiedad y la usurpó. El cuidador no tiene los mismos niveles de responsabilidad que no. 7. Sí. Y en el caso de la vaca se puede. También, sí. La vaca tiene valor intrínseco y se mueve. También es responsable. Es más, la vaca se mueve por sí sola, entonces es más cuidado no tiene que tener. Sí. Hay tratados talmúdicos enteros, que son el de Baba Kama, que habla todo lo relacionado con daños que una persona puede hacer o causar a otro. El Baba Metzia es el que habla más de estos temas que hablamos recién, aquel que encuentra un objeto de otra persona, cómo lo cuida, cómo lo regresa, como por ejemplo una vaca, ¿no? Una vaca hay que alimentarla todos los días. Entonces, si yo tengo que tener una vaca por decir 2 años y le estoy alimentando y cuidando y pagando al veterinario, puede ser que termine gastando yo más en la vaca o en el perro o lo que sea que encontré que lo que vale. Entonces el dueño va a decir, oye, ¿para qué
¿para qué lo hiciste? Tú lo hubieras vendido y me das el dinero, o no sé, mucho. Entonces todo el Talmud de eso habla, de niveles de responsabilidad, de cómo regresar, de cuándo regresarlo, de como decíamos, cómo anunciar lo que uno encontró, no decir muchos detalles, etc. Pero son los mishpatim también de el caso del que presta dinero, ¿no? Que ahí están todas las reglas también de eso. Muchísimas reglas, y cuando una persona prestó dinero, pidió prestado y no está claro cuánto era la deuda, cuánto se pagó, hay mucho. Uno de los temas más complicados del Talmud son esos. Entonces la historia, no me acuerdo bien, pero la historia de que se encontró, creo, una vaca, la cuida, pero se da cuenta que le va a salir más caro, la vende, y cuando viene el dueño dice, ¿por qué la vendiste? ¿Por qué la vendiste? No era tuya. Bueno, la vendí por esto, claro, pero mira, la vendí y aquí tienes. ¿Y te puedes comprar 2 vacas? No es tan simple, ¿no? Porque si era un perro, digamos, un perro vale, no sé, $100. Pero el valor emocional que una persona puede tener para un perro es incalculable. Entonces no es... cada caso Talmud lo analiza y... Bueno, la vaca también puede dar leche. Y yo puedo vender la leche. Y de ese modo pagar sus gastos. Hay veces que sí se puede utilizar la propiedad del prójimo. Hay veces que no se puede. Hay veces que hay que. Porque si uno no ordeña a la vaca se enferma, o sea, le causa sufrimiento. Entonces, no es simple. Vamos a estudiar uno más, que es el número 7. Dice, cuando una norma general exige una especificación concreta en aras de la claridad, la norma general no se limita al particular especificado como sucede en la norma. De manera análoga, cuando una especificación exige una especificación en aras de la claridad, la generalización no tiene el vasto alcance de la norma. En hebreo suena más fácil, quiere decir una regla que necesita una especificación que necesita una regla, una generalidad, perdón. Por ejemplo, cuando dice la Torah Kadesh li kol bechor, una de las 4 parashot de los tefilín, una de las 4, que dice santificarás para mí todo primogénito. Entonces, aparentemente, cualquier primogénito, hombre, mujer, pero después dice Zahar, masculino. Entonces ya me está especificando. Ahora, aparentemente, ¿cuál es el primogénito masculino? Si una persona tiene una hija y después tiene un hijo, ese es su primogénito masculino. Por eso especifica la Torah Peter Kol Rechem, el que abre el vientre, el primero en salir del vientre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tuvo una hermana antes, ya no lo llamamos primogénito. Y ok, que dice Peter y después dice Kol Rechem, dice primero y del vientre. Entonces, ¿qué quiere decir? Son dos, yo lo apunté, pero son dos especificaciones. Que tiene que ser el primero en nacer y que tiene que haber nacido naturalmente. ¿Qué quiere decir? Que si nació por cesárea, que no sale del vientre de forma natural, ya no se puede, no se hace el rescate de los primogénitos. Entonces, ¿qué quiere decir?
nos especifica aquí 3 condiciones: que sea masculino, que haya nacido de forma natural y que realmente haya sido el primero. Okay. Nos quedamos en la mitad y lo vemos un poquito rápido, pero tengo que ir un poco más temprano porque tengo un compromiso. Si les parece bien, vamos a masticarlo un poquito, a analizarlo un poquito más. La próxima clase vamos a repasar los primeros 7 rápidamente para comprenderlo mejor y terminamos los 6 que quedan. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta rapidito? Muy rápido. Si un divorciado o viudo se casa con otra que es divorciada o viuda y nace un bebé entre ellos dos, ¿ya No. puede ser llamado No importa si es divorciada o viuda, pero si la mujer ya tuvo algo antes, ya no es su primogénito. Por eso dice, el que abre el vientre. Entonces tiene que ser el primer hijo de la mujer. De la mujer.